Estimados alumnos, buenas tardes. Perdón, se me olvidó algo súper importante para que me escuchen bien, es ponerme los audífonos. Así que voy a ponerme los audífonos mientras ustedes se aprestan a tomar nota de esta clase que viene a continuación. Esto corresponde, para que se ubiquen, a la segunda parte de la unidad de tercero y cuarto medio, referente al segundo semestre, que tiene que ver con síntesis de proteínas. Ya hemos explicado más que suficiente el proceso en qué consiste, es decir, básicamente, en el fondo, ¿cuál es la idea de que una información genética encriptada en el ADN, que es una biomolécula que tiene la facultad de guardar información y que se transmite por mediante diferentes procesos para llegar finalmente a ser una proteína que es otra biomolécula y que una vez desarrollada al final del proceso tiene una función determinada? Vamos a compartir pantalla un poco para poder recordar algunos aspectos importantes del dogma central de la biología sobre lo cual se basa esta clase, ¿ya? Entonces vamos a compartir pantalla. Si mal no recuerdan ustedes, entonces, vamos a cambiar color. El dogma central de la biología, ¿qué es lo que nos dice? ¿No es cierto? Que el ADN, que ya lo conocemos bastante bien, ¿ya? Que es una biomolécula que está formada por 4 nucleótidos, adenina, guanina, citosina, timina, que dentro de ella, dependiendo la secuencia de estos nucleótidos, el cómo se ordenen y cuál es la longitud que tiene ese mensaje, codifica al final un mensaje genético que da origen a una proteína. La primera parte ya la vimos, es decir, está relacionada con lo que se llama la replicación. Y la replicación, como ustedes saben, es simplemente la duplicación del ADN que es necesario cuando la célula se va a dividir. Ustedes saben, ya recuerdan, que ahí intervienen diferentes células, dada la característica importante que tiene en términos de la forma y cómo está estructurada esta molécula que es helicoidal. El segundo paso, que es el que vamos a describir ahora, viene dado por este paso que está acá, ¿no? Que se llama transcripción, que la vamos a poner ahora. Transcripción. La transcripción, en pocas palabras, es simplemente el copiar cualquiera de las dos hebras del ADN. Supongamos que aquí tenemos el ADN. Cualquiera de estas hebras sirve de molde para transformar el ADN posteriormente en lo que se llama en ARN. Por lo tanto, este proceso que vamos a ver ahora y que se llama transcripción, insisto, puede tomar de base una hebra de ADN cualquiera, al azar, porque en el fondo, cualquiera que tome, sea esta o esta, va a tener siempre la misma información genética. Dicho de esta manera, entonces, vamos a ver ahora que en vez de tener dos hebras de ADN como resultado final, vamos a tener entonces, es decir, si aquí tenemos una molécula de ADN y la vamos a someter al proceso de replicación, vamos a obtener finalmente una sola hebra de ADN. Esa es una característica importante. ¿Ya? Ustedes saben ya perfectamente bien que las bases nitrogenadas, tanto del ADN, en la cual son adenina, guanina, citosina y timina, en este caso, la diferencia en el ARN va a ser adenina, guanina, citosina, y la timina que está acá va a ser reemplazada por el uracilo. Entonces, cuando ustedes vean encriptado un mensaje en el cual aparece la letra U, que corresponde a uracilo, están en presencia de una molécula de ARN. ¿Bien?
Dicho de esta forma, entonces, tenemos que describir algunos tipos de ARN, ¿ya? Por lo tanto, vamos a poner acá arriba, en principio, vamos a poner ARN, ya sabemos que tiene una sola hebra, que todo lo que se produce, este proceso que se llama replicación, ¿ya? Todo esto ocurre dentro del núcleo celular. Una vez que el ADN se haya transcrito en ARN, este ARN tiene la facultad de salir del núcleo y ha convertido en este momento en ARN mensajero. Ustedes podrán darse cuenta que el sufijo de mensajero es muy sencillo de entender. Simplemente lleva el mensaje genético para ser procesado en el citoplasma que está aquí afuera de la célula, donde existen organelos especializados en traducir. Pero eso es parte de otra clase. Lo que interesa es que quede claro. Este proceso de transcripción, que es este que está acá, ¿ya? De ADN a ARN, ocurre exclusivamente en el núcleo celular. Una vez que se haya transcripto el ADN al ARN, el ARN ya es capaz de salir del núcleo y se transforma en ARN, pero con un apellido, el de mensajero. Ok, sigamos entonces. De más está decirle que por favor anoten las dudas que tengan cuando vean esta clase y que en la próxima que vamos a tener el próximo miércoles, el jueves, perdón, ustedes pregunten sus dudas, ¿ya? Al respecto. Pregunten sus dudas para que avancemos, si no vamos a estar todas las veces con el mismo problema, todas las veces de estar repitiendo clase tras clase y no avanzamos absolutamente nada. Ok. Los tipos de ARN que se forman, dependiendo de su función. Ya supimos entonces que era uno el ARN mensajero, ¿no es cierto? Que se escribe así. Existe otro tipo de ARN que se va a llamar ribosomal. Y existe el otro tipo de ARN que se llama ARN de transferencia. Es decir, si ustedes se fijan, es el mismo ARN, pero que va cambiando de nombre, como por ejemplo mensajero, ribosomal y transferencia, dependiendo de la función que vaya cumpliendo. ¿Ya? De la función que cumpla. Estamos en este instante, en la primera etapa en la cual el ARN va a ser ARN solamente mensajero. Después iremos dando cuenta cómo va a ser el ARN ribosomal y también qué función va a tener el ARN de transferencia. No olviden que todo este proceso de transcripción es simplemente obtener un mensaje genético que va a ser traducido posteriormente, ¿ya? Que es la última etapa de este proceso, y finalmente nosotros obtenemos una proteína. Ok, espero que he ido lo suficientemente lento como para que puedan ir entendiendo los conceptos. ¿Algún otro concepto más que me interesa que quede claro? El concepto de gen, ¿ya? El concepto de gen. El concepto de gen. El gen en el fondo, si ustedes ven un segmento de ADN, ¿ya? El gen es una porción de ADN, primero que nada. Porción de ADN. ¿Qué contiene esta porción de ADN? Un mensaje genético, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que está encriptado dentro de este ADN, en ciertas, es decir, por ejemplo, del lado A al lado B, donde termina, esto es un gen. Y un gen en el fondo es información. Por ejemplo, algo muy simple para que podamos entender, el gen del color de ojos
Por ejemplo, pongamos color de ojos, que es un gen, una característica, puede tener una cantidad suficiente como de, por decir un número, 400 nucleótidos, es decir, 400 letras. El gen del tipo de pelo, sea rizado, sea liso, ¿ya? Supongamos que tenga 1000 genes, o sea, 1000 nucleótidos. El color de piel, ¿ya? Que ustedes ya conocen, un problema con el color de piel, que es el ejemplo que usamos para los albinos. Supongamos que tenga, yo no lo sé en este momento de memoria, pero que su genoma, que en el fondo es el conjunto de genes en el fondo, tiene aproximadamente 2500, por decir, no es una cifra exacta ni es verdadera, solamente estoy haciendo un ejemplo, nucleótidos. Es decir, 2500 letras, es decir, 2500 adenina, guanina, citosina, en la combinación que ustedes quieran. Para que esto pueda ser interpretado posteriormente como un mensaje genético, esta información genética, ¿ya? Que va a estar estructurado en un filamento de ADN, ¿ya? ¿Sí? Aquí estamos otra vez. Para que pueda ser interpretado y traspasado, primero traspasado y después interpretado como gen en el fondo, ¿ya? Tiene que ser, para que ustedes comprendan, tiene que ser estructurado siempre por 1, 2, 3. Cada 3 nucleótidos yo voy a obtener básicamente un código que se llama codón genético. Por lo tanto, cada 3 bases genéticas se va a formar una estructura que se llama codón o código. Codón o código, que en el fondo es lo mismo. Este código posteriormente es traducido. Y finalmente, después del uso de un código genético que vamos a ver más adelante, cuando nos toque ver traducción, nos va a dar entonces la característica de esta proteína. Característica de esta, por ejemplo, de la proteína. Puede ser, por ejemplo, la proteína que forma la hemoglobina, la proteína que forma el tipo de pelo, la proteína que es responsable del color de la piel, como ustedes quieran. Por lo tanto, cuando ya comenzamos el proceso final de la interpretación de esta información genética que está encriptada en esta hebra de ADN, siempre se va a usar y siempre se van a utilizar cada 3 letras, dependiendo del orden y la frecuencia que tengan, es lo que se denomina un codón genético. Sigamos entonces. Veamos la transcripción como tal. Ya dijimos que la transcripción es un proceso en el cual se convierte el ADN en ARN. Lo voy a poner aquí al medio. ADN en ARN. Eso es el proceso de transcripción. ¿Cuáles son las etapas de este proceso de transcripción? Las voy a explicar muy simple, pero una a cada una. La primera etapa de ellas se denomina iniciación. Se denomina iniciación. La segunda etapa se denomina elongación. La tercera etapa se denomina terminación. Y la cuarta etapa se denomina maduración. Entonces, aquí en este momento lo que yo estoy hablando ya no es de ADN, sino que estoy hablando de ARN. ¿Cuáles son en el fondo las etapas del ARN
que lleva a cabo para transformarse finalmente en un mensaje genético son 4. La iniciación, la elongación, la terminación y la maduración. Sigamos entonces. Espero que sea claro y que, insisto, anoten las dudas que tengan. Veamos el primer proceso de iniciación, es decir, cómo comienza toda esta cuestión. Perdón, este proceso. Esta cuestión no existe en biología. Ahí tenemos iniciación. Siempre teniendo de base, recuerden que el ARN es el resultado de la copia de una de las hebras del ADN. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí ya voy a tener abierta la hebra de ADN y van a ver ustedes que después este mismo ADN, que está aquí más atrás, ahí, ¿ya? Yo acá tengo ADN. Por lo tanto, tengo las dos hebras, la hebra 1 y la hebra 2. Por supuesto que este ADN tiene la información de las bases genéticas, de las bases nitrogenadas puestas ya en su lugar, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, esta hebra de ADN está abierta, por lo tanto ya no están los puentes de hidrógeno o los enlaces de hidrógeno que son los que mantenían y que aparecen acá. Vamos a poner 2, 3, 2. Recuerden que esos puentes, y más encima, voy a marcar acá las bases nitrogenadas para que vean que esto es verdad, que es la misma molécula de ADN, pero que no ha sido abierta todavía. ¿Ya? Aquí están las bases nitrogenadas. Y que obviamente están los puentes de hidrógeno, que son los que permiten que esta forma helicoidal de ADN no colapse, no se destruya, ni cambie de posición, ni cambie tampoco de distancia entre una hebra y la otra. Pero ya como vemos ahora, aquí ya existe en este momento una enzima, ¿ya? Que es esta que está aquí, que ustedes muy bien ya la conocen, que se llama helicasa. Esta helicasa, como saben ya en el proceso de replicación del ADN, tiene la función de abrir esta molécula de ADN y va formando, tal como aparece acá, esta figura que se llama horquilla de replicación. Entonces, teniendo abierta ya la hebra de ADN y siguiendo un sentido, ¿ya? Vamos a llegar al momento en que todos estos puentes de hidrógeno, perdón, toda esta forma que tiene el ADN más atrás, también se va abriendo a medida que el otro de atrás se va reactualizando y quedando en la misma forma de este. ¿Qué es lo que se obtiene finalmente con todo este proceso? Obtenemos entonces una sola hebra, que puede ser equivalente a cualquiera de las dos hebras que está aquí, y obtenemos una molécula o un filamento de ARN, con las bases nitrogenadas complementarias, dependiendo de cada base nitrogenada que haya sido tomada en cuenta. Por lo tanto, yo aquí, y que quede muy claro, en el proceso de transcripción se obtiene solamente una hebra de ARN y se copia de una de las dos hebras de ADN, o la 1 o la 2, tal como aparece aquí, o la 1 o la 2, que intervienen para separar esta molécula de ADN, una horquilla, formando la horquilla de replicación gracias a la helicasa. ¿Ya? Y que a su vez también existe, como ustedes muy bien saben, y se los expliqué la otra vez, una enzima que evita que a medida que yo vaya abriendo la molécula de ADN, esta parte posterior de la molécula de ADN se vaya sobreenrollando. Por lo tanto, esta enzima, que se llama girasa, evita que se pierda la forma helicoidal de la molécula de ADN, que se destruya, porque si se destruye es imposible poderla separar
y sacar una copia de cualquiera de las dos hebras. Dicho entonces de paso, vamos a borrar acá. En este momento, las enzimas que intervienen en este proceso son la helicasa, que ustedes ya saben, que rompe los puentes, abre los, o forma la horquilla de replicación, forma la horquilla. Y también tenemos la otra enzima que se llama en este momento girasa. La van a encontrar en algunos textos como topogirasa también, que es una topoisomerasa, pero me interesa que la entiendan por el nombre, que es por donde más, uno más lo recuerda, que en el fondo controla la forma original del ADN, es decir, original del ADN, es decir, ahí está, ADN, es decir, en el fondo mantiene esa forma helicoidal, esa forma de una escala de caracol. Pasemos entonces ahora a ver qué sucede cuando existe el proceso de transcripción. Estamos claros otra vez y repito hasta el cansancio. La transcripción es convertir el ADN en una molécula de ARN. ¿Estamos claros? Ok. Vuelvo nuevamente a mi ejemplo anterior. Ya está abierta la molécula de ADN. Ya, aquí tengo la molécula de ADN hacia atrás. Aquí la tengo hacia la que no se ha abierto. Aquí yo comienzo ya a poner lo que se llama la molécula, perdón, la helicasa, que es la flecha que va a romper, ¿no es cierto? Yo voy a poner también acá, en este momento, ya lo que se llama la molécula o la enzima que se llama girasa, pero ya voy a empezar y me voy a fijar de que van a aparecer otras enzimas más, fuera de la que ustedes ya conocen como la girasa y la helicasa. Cuando existe el proceso de traspaso de ARN a ADN, perdón, de ADN a ARN, disculpen, ¿ya? Acá vamos a usar la que va a copiar, se va a llamar ARN, isomerasa. ARN isomerasa. También conocida como ARN topoisomerasa. Esta, en el fondo, es la enzima que participa en este proceso de transcripción de una de las hebras del ADN. De una de las hebras del ADN. Borremos para que tengamos más claro entonces el proceso. Dibujamos acá esta hebra de ADN que ya no tiene sentido y vamos a tomar la otra que sí que para nosotros va a tener sentido, que es la hebra base sobre la cual van a actuar estas... No me gustó el dibujo, lo voy a hacer de nuevo, me disculpan. Para que ustedes puedan entender, vamos a hacer aquí la hebra, perdón, la hebra de ADN, la hebra 1, la hebra 2, aquí continúa el ARN hacia atrás, pero vamos a usar, por ejemplo, la hebra 2 para copiar, que podría ser cualquiera de las dos. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las enzimas que actúan en este proceso de transcripción. Yo les dije recién, hay una que se llama topoisomerasa, o se llama ARN topoisomerasa o ARN polimerasa, cualquiera de las dos. Entonces, por lo tanto, la que va a copiar, la vamos a poner acá. Para nosotros, esta es la que va a copiar y se llama ARN polimerasa.
La pregunta es la siguiente. Si yo ya sé que existe una enzima que es la que va a copiar cualquiera de las dos hebras que estén, la número 1 o la número 2, en este caso elegimos nosotros la número 2, ¿en qué momento o cuál es la señal que requiere esta ARN polimerasa para ubicarse en qué segmento del ADN para comenzar a transcribir información? Entonces, aquí existen dos conceptos bien claros que tienen que entender. Perdón. Dos conceptos bien claros que tienen que entender. Uno de ellos se llama promotor. Y el segundo concepto que tienen que entender es el sitio de inicio. Sitio inicio. Cada una de estas, que son espacios especiales, que en el fondo tienen de común que son códigos, y recuerden que mínimo son 3 letras para formar un código, un codón, esta ARN polimerasa, que es la que transcribe, sea capaz de reconocer para comenzar a continuación de esto, comenzar a transcribir. Me voy a explicar. Vamos a trabajar solamente con la ARN, con la molécula de ARN, una sola de ellas, esta que está acá. Ahí está. Sabemos que aquí están las bases nitrogenadas. Aquí están las bases nitrogenadas. Y las vamos a poner. Recuerden que en este momento no existe la timina, sino que existe el uracilo. Eso es una trampa porque a veces ustedes caen perfectamente bien porque no son capaces de leer con calma, porque son apresurados, son capaces entonces de cometer ese error. Entonces vamos a poner aquí adenina, uracilo, citosina, guanina, adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, guanina y citosina. Este es entonces ya, que yo tengo acá, es un segmento de ADN que va a ser transcripto. Yo les hablé recién de que tenía que haber un promotor y que el promotor en el fondo tiene que ser un código. ¿Ya? El promotor en este momento, cuyo código es este, ta, ta, que en este momento es profeso, no lo dibujé en la molécula. Cuando la cuando la ARN polimerasa detecta dentro de este mensaje genético este código que es tata, más otro código genético que es el código de inicio, que en este caso es TAC, a continuación de estos dos ya reconocidos por la ARN polimerasa, uy, borré todo, qué lástima, déjenme borrar acá, perfecto, voy a insistir otra vez, pero ahora lo voy a hacer con los códigos de inicio para que no tengan problema. Entonces vamos a hacer esto, disculpen, tengo toda la tarde porque hoy día estamos en día jueves. Entonces vamos a poner acá uracilo, adenina, vamos a poner T, aquí hay un error, ¿se fijan ustedes? No, no hay ningún error, no hay ningún error, porque todavía esto es ADN, por lo tanto yo puedo poner acá, sin ningún problema, el código de inicio. Ahí. Y posteriormente después continúo leyendo las bases nitrogenadas del ADN. Que en este momento lo estamos haciendo con rojo, ya, citosina, ustedes pueden poner las letras que quieran, guanina, guanina, timina, timina, adenina, adenina, citosina. Insisto, esto es ADN. Lo vamos a convertir en ARN.
Y para convertirlo en ARN debemos usar enzimas. La primera que debe encontrarse, yo les dije que era, en el fondo, el promotor, que en el fondo, si lo ponemos acá, se va a fijar, otra vez nos volvió a poner el tata. Aquí vamos a poner el, perdón. Me disculpan que lo voy a hacer de nuevo porque no me gustó cómo quedó. Prefiero hacerlo bien en este momento para que les quede bien. Este es entonces la molécula de ADN. Ya, vamos a poner ADN para que no se equivoquen ustedes. Y vamos a poner entonces las bases nitrogenadas. Vamos a ponerlas un poco más separadas para que no haya tanto problema. Ya, dijimos entonces que el primer código que debía encontrar dentro del ADN es el código que marca el promotor. Y el promotor tenía este código, que en el fondo significa tata. Bueno, pongamos entonces acá. Pongámoslo aquí. T-A-T-A. Y a continuación, tiene que haber el código que le indique a la ARN polimerasa empezar a reconocer las bases nitrogenadas que le van a servir para hacer la hebra de molde. Lo vamos a hacer con otro color y vamos a poner el código de inicio. Entonces, viene entonces la ARN polimerasa viene por acá, ¿ya? La ARN polimerasa viene por aquí. Y acá en este momento, perdón, acá en este momento reconoce al promotor. Todo esto lo está haciendo la ARN polimerasa. Sigue corriendo la ARN polimerasa. Va a encontrar el segundo código que le va a decir, vamos bien, porque el siguiente código es el stack. Por lo tanto, sigue corriendo. Y a continuación del reconocimiento de estos dos códigos, comienza recién a replicarse, a transcribirse el material genético. Supongamos que este sea adenina, timina, citosina, guanina. Vamos a ver entonces que va a empezar a aparecer una hebra, ¿ya? Que es básicamente que se desprende del ADN y esta se va a convertir entonces en ARN. Entonces, ustedes me dirán, ¿la adenina con quién debería ser en este momento? La adenina entonces tiene que ser con la uracilo. ¿Ya? La timina con la adenina, la citosina con la guanina, guanina y citosina. Esto que acabo yo de hacer es el proceso de transcripción. Esto ya no es ADN, sino que es ARN mensajero. Vuelvo a insistir. Existe acá una enzima que es la que va a comenzar a correr a través de la hebra de ADN y esta enzima se llama ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa comienza a correr por toda la hebra de ADN hasta que se encuentra con el promotor. Y nuevamente el ADN sigue hasta que encuentra este otro código, que en el fondo es el código de inicio. Y finalmente, una vez ubicado el código de inicio, comienza el proceso de transcripción hasta que encuentra otros códigos que le van a decir a la hebra a la RN polimerasa que ya es suficiente lo que ha copiado porque ahí está la información que necesita para estructurar una proteína. Resumamos entonces. Tenemos una enzima que se llama ARN polimerasa que se va a ubicar cuando aparezca este código que se llama TATA, que es el código de promoción.
que es el código de promoción. A continuación del código de promoción, va a aparecer reconocido por esta misma ARN polimerasa que viene viajando por acá. Va a ver entonces, va a encontrar el código TAC, que significa inicio. Una vez que reconoce el código de inicio, es cuando recién comienza a complementar las bases nitrogenadas para formar el ARN mensajero. Ese es el proceso de transcripción, dentro del cual yo simplemente estoy recién explicando el proceso de iniciación. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de iniciación? El proceso de iniciación consiste iniciación. Primero, vamos a poner la ARN polimerasa, que es la que copia. Esto es importante. Vamos a encontrar un promotor, que ya saben ustedes lo que es, y finalmente vamos a encontrar el código de inicio. Y una vez que se encuentran estos espacios, o estos códigos, que en el fondo son códigos o codones, comienza entonces el proceso de transcripción. Ahora, la pregunta, así como al principio fue, ¿cómo esta enzima es capaz de reconocer el espacio justo donde comenzar a transcribir el ADN-ARN? ¿Cómo va a ser capaz entonces de reconocer el punto final? Vamos a dejarlo en el misterio. Por ahora nos vamos a ir a la segunda etapa, que se llama elongación. Ya vimos la primera, que es iniciación. Vamos a ver ahora la etapa de elongación. Elongación significa alargar, que en el fondo es el proceso mismo de la replicación. Tengo mi molécula de ADN, ¿ya? Tengo mi molécula de ADN acá, pero ya, como ya existe, perdón, como ya está en este momento, lo voy a dibujar de otro lado, de otra manera, de otro color, perdón, la molécula de ARN. De aquí empieza a salir una molécula de ARN, ¿no es cierto? La molécula de ARN, por aquí ya se empieza a liberar el ARN. ¿Por qué? Porque recuerden que existe una enzima que se llama ARN polimerasa. Que esta ARN polimerasa tiene la capacidad de reconocer, estoy repitiendo, los códigos de inicio, que son TATA, es decir, el promotor, y tiene la capacidad de reconocer el código de inicio, que es en este caso, se llama TAC. Uy, tenemos incendios. TAC. Y una vez que esto sucede, inmediatamente entonces se comienza a transcribir y poner las bases nitrogenadas que corresponden. Supongamos, uracilo, citosina, citosina. Este es el proceso de elongación, es el proceso en el cual se va formando la molécula de ARN mensajero. Y este proceso que ustedes están viendo acá, insisto, se llama elongación. Se llama elongación. Por lo tanto, la elongación no es nada más y nada menos que la transcripción de ADN-ARN desde el momento en que la enzima que está acá, que se llama ARN polimerasa, vamos a poner ARP, reconoce los códigos para comenzar a transcribir. Ok. Ese es el problema de elongación. Entonces, primero teníamos el proceso de iniciación,
el proceso de elongación y vamos a ver el tercer proceso. El tercer proceso. Supongamos que ya aquí tenemos suficientemente RN. ¿Ya? Este que se formó es el ARN mensajero. ¿Ya? ARN mensajero. Que aquí ya está, perdón, que aquí ya está el ADN, que es el que se está copiando. Entonces ya sabemos perfectamente bien, y no voy a entrar otra vez, que tienen que haber promotores, códigos de inicio y elongación. Entonces siguen existiendo hacia adelante códigos. Y la etapa que estamos viendo ahora se llama terminación. Es decir, ¿hasta cuándo copia? ¿Hasta cuándo no copia? ¿Hasta cuándo transcribe? También entonces van a haber 3 códigos en los cuales, por ejemplo, la famosa enzima topoisomerasa, la famosa enzima ARN polimerasa tiene que reconocer. ¿Cuáles son esos 3 códigos? Estos códigos siempre van a estar, lo que pasa es que ustedes tienen que ubicarlos, más bien dicho, la misma célula los ubica, y la terminación aparece cuando en el código del ADN comienzan a aparecer estos códigos. Perdón. Vamos a salir de acá. El código ATT, el código ACT, el código ATC. Quiere decir que en la hebra de ADN, si comienza a aparecer cualquiera de estos 3 códigos, supongamos que este aparezca acá, ATC, inmediatamente finaliza la transcripción del ARN. Por lo tanto, el ARN me queda solamente entre esto y esto, quedándome entonces un código genético estructurado sobre la base del ADN. Por lo tanto, lo que va a ser finalmente el ARN mensajero va a ser todo lo que está entre el punto A y el punto B, que está aquí abajo. Eso se llama terminación. El proceso de transcripción como tal, es decir, interpretar las bases nitrogenadas a contar del código del promotor y el código del inicio, eso se llama elongación. Pero hoy día estamos viendo la terminación. Es decir, todo lo que pase de aquí en adelante, aquí ya no se deja de funcionar. Esta enzima, que se llama de replicación, ya no está funcionando, porque descubrió este código que aparece acá, ATC, que puede ser el ATT, que es uno solo, ATT, ACT o ATC. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco hacia atrás para que puedan recordar su memoria. Presentamos 3 etapas. La primera etapa de ellas es la que vimos en principio, ¿ya? Que es la etapa de iniciación. Uy, perdón. Es la etapa de iniciación. Iniciación. ¿Cuál es la etapa que viene después? La elongación. La elongación. Tercero, viene el proceso de terminación, que es el que acabamos de ver recién. Terminación. ¿Ya? Y finalmente, el que vamos a ver ahora se llama maduración. Aquí se los voy a explicar de una manera muy simple. Vamos a hacer una hebra de ARN y supongamos que tengamos 3000 nucleótidos, 3000 letras. Y yo quiero formar una proteína.
Pero esas 3000 letras no todas sirven para formar la proteína, por ejemplo, del pelo. Por lo tanto, van a ver probablemente, y de hecho es así, van a haber códigos que no son legibles. Perdón, o sea, no hay información, perdón, no hay información acá, por lo tanto, tienen que eliminarse ciertos códigos. O sea, dicho de otra manera, de los 3000, yo finalmente puedo llegar, perdón, en el ARN, solamente a contar el ARN una vez que yo lo he madurado, voy a solamente necesitar 500 nucleótidos. Por lo tanto, los otros 2500 se pierden. Este es el proceso entonces que se llama maduración. ¿Ok? Bien. Dentro de este ARN vamos a reconocer ciertos segmentos de ARN que tienen un nombre. Y que dentro de estos segmentos de ARN hay códigos, hay codones. Entonces vamos a reconocer dos conceptos, o sea, dos términos bien importantes que ustedes se lo graben bien en la cabecita. Uno de ellos se llama intrón y el otro se llama exón. Intrón, y el siguiente, si ustedes quieren, le ponen exón. ¿Ya? Es decir, todas las bases nitrogenadas que están, las 3000 de la cual hablábamos nosotros que formaban parte de ese ARN mensajero, están distribuidas en segmentos que se llaman intrones, exones, intrones, exones. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para que puedan ustedes verificar qué es lo que realmente sucede y cómo pasa. Todo esto sucede a través de enzimas y sucede también a través de códigos de reconocimiento, que no es el caso enredarle más el concepto a ustedes. Solamente estoy pasando lo elemental y más importante. Dibujemos entonces el primer segmento, el segundo segmento, tercer segmento y cuarto segmento. Y a este le vamos a poner entonces intrón, exón, intrón, exón. El proceso de maduración en el fondo es eliminar todos aquellos segmentos que nos sirvan para obtener finalmente una proteína. Por lo tanto, debo entender que hay información que está de más. Por lo tanto, el ARN transcripto, que en el fondo es este, ¿ya? Que yo lo he fraccionado en segmentos de intrones, exones, intrones, exones, ¿ya? Va a tener que ser limpiado. ¿Y quiénes son los que se van a ir definitivamente fuera? Son los intrones. Los intrones entonces se van fuera. Si aquí entonces, como yo les dije en principio, en la hebra completa de ARN teníamos 3000 nucleótidos, ahora simplemente yo voy a tener, supongamos, 2500 porque simplemente eliminé los intrones y solamente dejo los exones, que se van a juntar unos con otros, ¿ya? Y voy a poner otro exón más también por acá. A ver, aquí sería entonces exón, exón y exón. Esta es la información finalmente que es la que hace y se convierte en ARN mensajero después de un proceso de maduración. ¿Ok? Vamos a explicarlos con números para que lo puedan ver bien, porque aquí pueden haber combinaciones. Entonces, teníamos acá el exón 1, el exón 2, exón 3, ¿ya? Pongámosle colores y todo esto para que quede claro. Exón
exón 1, exón 2, exón 3, ¿ya? Aquí pueden existir combinaciones. Puede ser que el exón 1 se junte con el exón 3. Exón 1 se puede juntar con el exón 3. O el exón 1 se puede juntar con el exón 2. El 1 con el 2. Y el otro puede ser, ¿qué otra combinación más nos queda? Bueno, el 1 con el 2 que está ahí arriba. Eso hace entonces de que la misma información genética, es decir, la misma distribución de las bases nitrogenadas que están aquí adentro, y que ahora las vamos a contar de a 3, pueden dar origen a más de una proteína. ¿Derivada de qué? De la posibilidad de que puedan intercambiarse estos segmentos de exones. Chicos, espero que esto les haya quedado claro. Para terminar, el exón o los exones, ¿ya? Son en el fondo los códigos necesarios para formar una proteína finalmente. ¿Perfecto? Eso es el proceso entonces de lo que se llama el ARN de mensajero. Es decir, para terminar, porque ya me pasé de madre otra vez, voy a tener prácticamente una hora con ustedes, ojalá que lo vean con calma, pero entonces al final yo voy a tener un ARN, voy a tener nuevamente mi ADN, ¿ya? Pero gracias a la transcripción, yo voy a ir copiando paralelamente aquí una hebra de ARN, que en el fondo es el ARN mensajero. Y que ya sabemos que para que empiece este proceso existe una enzima que se llama ARN isomerasa, que existe un promotor, y que a contar de ese promotor recién empieza la transcripción de bases nitrogenadas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparecen los códigos de término ATC, ACT, y no me acuerdo cuál era el otro, ACT, ATC, son 3. Y aquí solamente necesitamos el código TATA para comenzar a replicar. Por lo tanto, esto es el ARN mensajero. Y después del proceso que vimos aquí, viene finalmente el último, que se llama la maduración, y es donde finalmente nosotros vamos, o más bien dicho, la célula a través de un organelo que posteriormente vamos a ocupar, vamos a estudiar, va a ser capaz de traducir este mensaje genético ya no del ADN, sino que de el ARN. Eso ha sido lo que yo he querido mostrarles ahora de una forma muy simple. Comprendan que estos son años de estudio. Cuando uno se mete a estudiar biología molecular, son prácticamente 1 año o 2 años dentro del currículum de la universidad, en el cual uno se pone a estudiar esto que se llama biología molecular, y que hoy día está muy de moda con el COVID-19, porque el COVID-19 en el fondo lo que hace ese examen es dilucidar el genoma del COVID, el genoma, es decir, las bases nitrogenadas, obviamente que están impresas en el ADN, o en este caso el ARN del virus, y que se está tratando de conocer perfectamente bien para poder hacer bien la vacuna. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, y lo importante es que estén y sigan todas las normas y sigan junto con su familia. Que estén bien. Gracias.